declaraciones con una ambigüedad. Nada más, señora Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Salgado. Congresista Quintanilla. Gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, yo creo que estamos tratando de sobreregular algo que nuestro ordenamiento jurídico ya ha resuelto y tiene determinados mecanismos. Yo me refiero a lo siguiente, o sea, poner conociendo o debiendo conocer su origen, eso está resuelto. O sea, toda la información pública que se publica en el diario oficial peruano o en los registros, todo el mundo está obligado a conocerla y se supone que hay un conocimiento previo. Entonces, poner ahí conociendo, debiendo conocer, me parece un exceso, podría suprimirse y quedar, digamos, a otro tipo de beneficio proveniente de fuente de financiamiento legalmente prohibida, y punto, ¿no? Creo que ahí podemos resolver. En el tema, digamos, en el inciso A del mismo artículo 359A, ciertamente poner 500 UITs es un exceso. Yo creo que debía quedarse en la propuesta que ha hecho el Ejecutivo de 20 UITs, me parece razonable. El otro tema, en el inciso 2 del artículo 359C, poner simplemente los aportes anónimos y punto. Porque mire, hay otras normas que van a resolver este problema. En primer lugar, la interpretación de la norma está en manos de los jueces y fiscales, que dicen que resuelven conforme a ley, con criterio de conciencia, resuelven conforme a ley y van a apreciar. Ciertamente, digamos, que alguien aparece pintando en su casa, uno no tiene que decir, digamos, que es un aporte perseguible penalmente. Pero si aparecen, digamos, pintadas en la casa de igual forma 500 pintas, entonces el juez juzgará, digamos, que eso sí es perseguible penalmente, lo otro no lo es. Y además, en este tema también hay que ver los usos y costumbres, ¿no? Y otro tema que es relevante. En el Perú, señora Presidenta, tengo entendido que hay un porcentaje de personas que no cuentan con identificación del Registro Nacional de Identificación. Debe estar entre 3-4%, pero existe. Eso ya también ha resuelto el Código Civil. La identificación de una persona, primero es por el DNI, el Documento Nacional de Identidad, pero quien no lo tuviera también se identifica o por el apodo o por ya los usos y costumbres de cada lugar. Entonces yo creo, digamos, que quedando simplemente en los aportes anónimos es suficiente. El resto ya lo resuelve, digamos, de acuerdo a la casuística y los mecanismos que tiene, digamos, el Estado en la actualidad. Finalmente, señora Presidenta, creo que también debería haber no solo responsabilidades de las personas de tipo penal, sino también debería haber responsabilidades de las organizaciones políticas, ¿no? O sea, que reciban estos aportes y que, conociendo que sus integrantes han infringido, también debería haber corresponsabilidad penal de acuerdo a la legislación en la materia. Gracias. Perdón, congresista Quintanilla, la última parte quisiera que me la precise, por favor. La corresponsabilidad, ¿a quiénes alcanzaría? No, me refiero ahí, digamos, que las organizaciones políticas, siendo personas jurídicas diferentes a la persona natural, en el caso que reciban financiamiento prohibido, también deben tener una responsabilidad administrativa o también electoral, o sea, de un tipo de sanción de ese tipo. Nadie plantea, digamos, de que vayan a la cárcel, porque es imposible eso si no tengan que tener un nivel de responsabilidad. Me pido una interrupción antes de terminar, la congresista Marisa Garay. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Presidenta, tenemos la ley de partidos políticos y lo que se ha hecho es colocar en el 359B cuáles son los supuestos de financiación prohibida, y ahí es donde usted ha colocado el tipo penal y eso es correcto. Sin embargo, falta un inciso más que lo hicimos recordar la sesión pasada, que debiera ser el número 5, y es los aportes que estén por encima de los topes de la ley en la materia. ¿Por qué? Porque acá estaríamos volviendo delito si es que una entidad de derecho público o empresa propiedad del Estado entrega aportes, si es que lo entrega una confesión religiosa, si lo entrega una persona jurídica con fines de lucro nacional o extranjera, en fin, lo que estamos colocando acá. Sin embargo, no estamos colocando cuando alguien entrega recursos por encima del tope, Presidenta. Acuérdese que hemos puesto, por ejemplo, para aportes a candidaturas de candidaturas
distintas a la presidencial. Los aportes pueden ser hasta un máximo de 60 unidades impositivas tributarias. Si alguien da por encima de 60 unidades impositivas tributarias, es una sanción administrativa. Pero ¿qué pasa si supera el tope? ¿No va a haber delito ahí? Cuando precisamente eso es lo que estábamos también tratando de regular. Es decir, si alguien entrega por encima de lo que la ley permite, eso no solamente debiera ser una sanción administrativa, sino penal. Podría definirse cuál es el monto sobre el cual se persigue cuando se entregó por encima del tope, pero tiene que colocarse un monto, porque si alguien, en lugar de entregar hasta 60 unidades impositivas tributarias, entrega 300 unidades impositivas tributarias, eso no es delito. Cuando se está saliendo de la ley más de 4 veces por encima de lo que el tope ha permitido, eso sí debería estar también tipificado, Presidenta. Se ha colocado como agravante en el tipo, en la definición del 359A, pero el 59A está relacionado al 59C sobre qué cosa es lo que consideramos financiamiento prohibido penal. Entonces, al haber colocado en el A, el literal A sobre el valor del aporte, donación o financiamiento involucrado es superior a 500 unidades impositivas tributarias, está asociándose a que esta superioridad se haya hecho si es que es persona jurídica prohibida, o si es una persona natural prohibida, o si es de fuente anónima prohibida, pero no si es una persona que no es ni sentenciada, ni es una persona jurídica prohibida, ni lo ha entregado de manera anónima, es decir, si lo entregó de manera transparente o puso su nombre. Entonces, eso creo que también debería estar, Presidenta. Gracias, congresista Quintanilla. Gracias, congresista Glave. Terminó, congresista Quintanilla, ¿verdad? ¿Ha finalizado? Gracias. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Saludar a los miembros de la comisión, en especial a la colega Aramayo por el esfuerzo que ha hecho de acompañarnos esta mañana. Presidenta, comienzo sumándome a lo manifestado por los colegas Meléndez y Glave, en el sentido en que tenemos que revisar el artículo 359A a efectos de hacer un par de precisiones. Se señala que el tipo penal incluye como sujeto activo al que de manera directa o indirecta entrega o recibe aportes, donaciones, etcétera. Y se ha señalado que sería bueno ampliar el tipo a quienes también solicitan y aceptan, porque no necesariamente quien solicita es el que recibe los aportes o las donaciones, y tampoco quien acepta es el que necesariamente recibe esos aportes y donaciones. Estaría mejor redactado y cubriendo todas las posibilidades de involucramiento en financiamiento prohibido contemplado en el 359A, si no nos limitamos, como dice la propuesta, a quienes entregan y reciben, sino también lo ampliamos a quienes solicitan y aceptan. Esa es la primera sugerencia que hago, Presidenta, para mejorar el texto. La segunda tiene que ver con 3 modificaciones no referidas a los agregados que estamos haciendo al Código Penal. Creo que se ha dicho, Presidenta, que todo lo referido a financiamiento electoral debería estar en un texto autónomo, lo ha dicho usted, y eso sería sin duda saludable. Pero mientras no trabajemos ese texto autónomo, no sería bueno dejar vacíos en la normatividad vigente sobre asuntos que podemos legislar ahora. Y sin pretender hacer una larga lista de esos asuntos, solo referirme a 3 que me parece que tendrían que entrar en el proyecto porque son asuntos sustanciales y tienen que ver además, Presidenta, con de alguna manera el desarrollo de la norma constitucional que aprobamos en diciembre. La norma constitucional, en efecto, el párrafo que agregamos al artículo 35 se refiere al financiamiento público y al financiamiento privado. Y dice, se rige por ley, tanto el público como privado, conforme a criterios de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, está en la Constitución que el financiamiento tiene que ser abordado de manera transparente
y tienen que haber mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que esto, digamos, sirva para evitar cualquier ingreso de dinero indebido a las campañas electorales. Sí. Entonces, Presidenta, dos sugerencias al respecto. La primera tiene que ver con modificar el artículo 32 vigente para permitir que la OMPE pueda tener acceso a la cuenta bancaria donde la organización política recibe los aportes de distinta naturaleza a la cual ella tiene derecho. No tendría sentido regular, digamos, los topes, los límites, las excepciones, quiénes están habilitados o no para hacer aportes y donaciones, si después no tenemos las herramientas para verificar que en efecto las organizaciones políticas están cumpliendo con la norma. Y la herramienta que nos propone el Ejecutivo en la norma que ha enviado es que los partidos otorguen a la OMPE la facultad de conocer la cuenta bancaria en la cual están sus recursos y que la OMPE pueda, ¿no es cierto?, tener con toda transparencia acceso a esa información. De manera de, como digo, saber si se cumple con los parámetros que están en la ley vigente, que está referida a financiamiento electoral. Entonces, el 32, Presidenta, señalaría que la recepción y el gasto de los fondos partidarios son competencia y responsabilidad exclusiva de la tesorería del partido. Y a tales efectos, las organizaciones políticas están obligadas a abrir una cuenta en el Sistema Financiero Nacional según las disposiciones que establezca la OMPE y que esta cuenta será supervisada por ella. Esto estaba en el texto que estuvimos discutiendo la semana pasada y ha sido excluida del mismo, y me parece que es una omisión que deberíamos reparar en esta sesión, Presidenta, para, como digo, garantizar el compromiso de transparencia en el manejo de los recursos electorales al que nos hemos comprometido con la reforma electoral de diciembre, incluida en el artículo 35 de la Constitución. Me pide Patricia Donaire, Presidente, una interrupción y la congresista Luz Salgado, con todo gusto. Congresista Donaire. Con el ánimo de reforzar lo dicho por el congresista Gino Costa, en realidad, Presidenta, acá más allá de los términos de la famosa esencia respecto a la tipificación de los delitos y a la obligación de las organizaciones políticas de presentar 2 reportes durante las campañas, que son parte de la esencia, más allá de esto hay 3 parámetros importantísimos que son los que nos deben regir en esta discusión, que son los que se han aprobado en el referéndum, son la transparencia, rendición de cuentas y proporcionalidad. Y esto implica no solamente una tipificación de delitos, Presidenta, el delito es una parte, es un aspecto de todos estos parámetros, por lo que sería importante no descuidar las otras propuestas que se han presentado, como por ejemplo la que contiene el artículo 42 respecto a la conducta prohibida en la propaganda política, porque tiene que ver definitivamente con el tema de financiamiento. Este artículo 42 del proyecto enviado por el Ejecutivo señala que los candidatos dentro de la campaña electoral no pueden entregar dinero, regalos, materiales de construcción, enseres, etcétera. Todo esto, Presidenta, u otros bienes de manera directa o indirecta, todo esto, usted me dice que ya está, no está dentro de este dictamen. Esto forma parte del paquete que se ha presentado y forma parte de un paquete dentro del marco de una propuesta ya aprobada en el referéndum. Yo no quisiera que nos salgamos, no del mandato del Ejecutivo, sino del mandato que se le ha dado a la población vía su voto. Y ese aspecto es importante. Gracias. Entre otros, ¿no? Congresista Salgado. Presidenta, sí, yo creo que nos estamos olvidando de lo que ya hemos aprobado. Sí, pues. Ya en el 2016 los que hemos hecho campaña sabíamos que no podíamos entregar nada, ya era ley. En absoluto, solamente tu número y alguna cosita con un monto que está determinado por ley. Eso salió casualmente a raíz de que hubo quienes entregaron dinero, quienes construyeron escuelas y todo eso. O sea, ya en el 2016 hemos trabajado con esa ley. Pero yo quiero leer, señora Presidenta,
Gracias por la interrupción, congresista Gino Costa. La ley 30689 en su artículo 31, y lo voy a leer completo para tener precisión de lo que... Esto ha sido publicado, por si acaso, porque ya nos hemos adelantado, el 30 de noviembre del 2017. Artículo 31. Fuentes de financiamiento prohibidas. Es ley. Las organizaciones políticas no pueden recibir aportes de ningún tipo proveniente de a. cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado con participación de éste. B. Confesiones religiosas de cualquier denominación. C. Personas jurídicas con fines de lucro, nacionales o extranjeras. D. Personas jurídicas nacionales sin fines de lucro. E. Personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro, excepto cuando los aportes estén exclusivamente destinados a la formación, capacitación e investigación. F. Personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada o con mandato de prisión preventiva vigente por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo. La prohibición se extiende hasta 10 años después de cumplida la condena. Asimismo, las organizaciones políticas no pueden recibir aportes anónimos de ningún tipo. Y es ley, señora presidenta. En el caso previsto en el literal F, o sea, el de las personas con los delitos, el Poder Judicial debe informar mediante un portal web de acceso partidario, o sea, lo que estamos pensando en transitoria también ya está. El Poder Judicial debe informar mediante un portal web de acceso partidario y bajo responsabilidad las personas a las que se refiere dicho literal. Asimismo, el Poder Judicial debe remitir a las entidades del sistema financiero la relación de las personas comprendidas en el literal F, quienes no deben admitir los depósitos y transferencias de tales personas a favor de organización política alguna. En caso que la entidad financiera autorice dicha transferencia o depósito, se exonera de responsabilidad a la organización política que lo recibe. No es de responsabilidad de la organización política la recepción de aportes de personas naturales que no estén identificadas en dicho portal web. O sea, de las que el portal web tiene que tener ahí la relación de sentenciados por terrorismo, narcotráfico, tala y todo lo demás. Salvo prueba en contrario, los aportes no declarados por las organizaciones políticas se presumen de fuente prohibida. Ya está, artículo 31. O sea, ni siquiera la transitoria, ya es ley. Ya está legislado. O sea, tengamos en cuenta esto para solamente dedicarnos a lo que sí está responsabilizando este artículo 359A. Y sí estoy, señora presidenta, de acuerdo en que el inciso A tiene que bajarse las 500 subíndices. Tiene que bajarse, definitivamente. Yo creo que podría quedar tranquilamente en 100 o en 50, conforme se ha dicho. Nada más, señora presidenta. Gracias, congresista Gino Costa. Ya tenemos la ley. No hay necesidad de esa transitoria que antes estábamos discutiendo. Ya está, ya. Ya existe la obligación también del jurado de abrir un portal web y las sanciones administrativas correspondientes. Administrativas. Lo que estamos haciendo ahora es tipificar penalmente quién se va a la cárcel por 100 soles o quién se va a la cárcel por otro monto que sea de fuente anónima. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salgado. Congresista Acosta. Gracias, presidenta. En todo caso, mi referencia al artículo 32 tenía que ver con la necesidad de que OMPE pueda acceder a la cuenta bancaria que tenga la organización política donde lleve sus recursos. Son cosas diferentes, entiendo, ¿no? El problema es que esta es una ley de desarrollo constitucional de la reforma que hemos hecho en el 35, entonces es verdad que podemos hacer muchas otras cosas, pero creo que es un asunto bien importante. Por algo estaba en la propuesta que nos remitió el Poder Ejecutivo, y si lo que queremos es contribuir con la transparencia en el manejo de los recursos, no veo por qué ha sido excluida del texto, y no veo por qué no podríamos volver a incluirla en todo caso. En relación con la rendición de cuentas, presidenta, también teníamos un 34.5, el 34 está referido, el 34 de la Ley de Organizaciones Políticas, Ley 28094, está referido a la verificación y control.
y en el 34.5 se establecía la rendición de cuentas por parte de las organizaciones políticas. El proyecto remitido por el Ejecutivo establecía que tenían que ser 2 rendiciones de cuentas, una a lo largo del proceso electoral y una concluido el proceso electoral. Rendición de cuentas sobre los recursos recibidos por las organizaciones políticas. Esa era la norma vigente en el proceso electoral de 2016, pero después, cuando nosotros hemos hecho una discusión de estos asuntos, hemos modificado la norma y le hemos reducido a una rendición de cuentas al final del proceso electoral. Entonces, la sugerencia, presidente, es volver al criterio de que se hace una rendición de cuentas en efecto al final del proceso electoral, pero otra durante el proceso electoral. Esto con la idea de darle también a los electores información útil y valiosa sobre la fuente de financiamiento de sus propios candidatos y candidatas. Así funcionó el 2016, no es necesariamente un trámite engorroso, yo me acuerdo haberlo hecho, había un formato, digamos, en línea, que permitía que uno entrara y dijera, bueno, he recibido tanto dinero de tal fuente, en tal fecha, y eso es todo lo que hay que declarar. Y es lo mismo lo que le correspondería hacer a los partidos en adelante. De manera que proponer que se reincorpore, presidenta, el 34.5 al proyecto, con una modificación que yo planteé en la sesión pasada, que considerando que vamos a tener elecciones primarias, en lugar de tener 2 rendiciones puedan haber 3, una al finalizar el proceso de las primarias, una segunda durante el proceso electoral y una tercera al finalizar el proceso electoral, con la idea de, como digo, estar a la altura del compromiso, digamos, del texto constitucional, de que el financiamiento se rige con criterios no solo de transparencia, sino de rendición de cuentas. Por último, presidenta, una sugerencia en relación con el 36A, que establece las sanciones. Uno de los problemas que tenemos actualmente es que las multas que impone la OMPE no se pueden cobrar. Entonces, en realidad, el sistema de sanciones es un saludo a la bandera, porque si no hay forma de hacerlas efectivas, en el caso de las multas, terminan siendo inoperantes. Por eso me parece que habría que agregar un par de párrafos al final del 36A, presidenta, para señalar que las multas impuestas son cobradas por la OMPE coactivamente. Esto también está en el proyecto que nos ha remitido el Poder Ejecutivo y permitiría entonces darle los dientes que la OMPE no tiene en este momento. Me pido una interrupción con todo gusto. Congresista Salgado. Sí, presidenta, entiendo la preocupación del congresista Gino Costa, que ya también la ha presentado la congresista Glave. En un proyecto aparte tenemos que ver esto, o sea, la de rendición de cuentas del partido político, ¿no? Y las sanciones por no pagar las multas, pero no ponerlas en este articulado. O sea, nos estamos trabando. Saquemos este articulado primero de la penalización, porque las sanciones administrativas están en otra norma. Esas son las que tenemos que modificar para incluir la rendición de cuentas, ya sea después del proceso primario, las rendiciones anuales del partido o la rendición después de una campaña grande electoral. Esas las regulamos aparte, pero concentrémonos en la redacción, porque si no avanzamos en la redacción de este que penaliza, nos vamos a quedar trancados. Eso va a ir en otro proyecto de modificación. Congresista Costa. Sí, presidenta, digamos, las modificaciones al Código Penal yo creo que están bastante avanzadas y yo sé, pero digo, las sugerencias que se han hecho son mínimas, entonces tenemos un acuerdo en eso. Lo que yo establezco, yo estoy de acuerdo con tener una norma, ¿no es cierto?, sobre financiamiento electoral, pero mientras no la tengamos, aprovechemos de incluir en este texto, tal como nos ha propuesto el Poder Ejecutivo, 2 o 3 asuntos centrales que tienen que ver con el desarrollo de la reforma constitucional que hemos hecho en diciembre, que tiene que ver con el carácter
transparente del manejo de los recursos y el mecanismo de rendición de cuentas sobre ellos. Además, lo que estoy proponiendo sobre rendición de cuentas ya lo teníamos en la legislación vigente del 2016 y al hacer la modificación de la ley de organizaciones políticas sobre esta materia terminamos con una rendición de cuentas. Entonces se trata de ponerle 2 y ahora que tenemos primarias, al final de las primarias 1/3. Pero podría quedarse en 2 por último y no se rinde cuentas por los recursos utilizados en las primarias. Pero como se ha dicho acá que las primarias van a costar dinero y todo lo demás, bueno, si van a costar, entonces, como digo, la rendición de cuentas yo la he hecho, se hace, digamos, en línea y no entraña pues mayor dificultad. Eso la puede hacer el propio candidato si fuera necesario. Entonces, por último, solo recordar que necesitamos darle a la OMPE, Presidenta, las herramientas que hoy no tiene para que las sanciones de multa impuestas por la OMPE no sean pues un saludo a la bandera. Y en ese sentido se trata de darle la prerrogativa de hacer la cobranza coactiva correspondiente y que esos recursos recaudados sean considerados como recursos directamente recaudados por la propia OMPE. De manera que, resumiendo, Presidenta, una pequeña modificación al 359A a efectos de incluir entre los sujetos activos del delito de financiamiento prohibido a quien solicita y a quien acepta, además de que a quien entrega y a quien recibe. Y en segundo lugar, la norma referida, el artículo 32, a efectos de darle a OMPE capacidad de supervisión de las cuentas bancarias de las organizaciones políticas, y el artículo 34.5 a efectos de establecer, digamos, rendición de cuentas no solo al final de la campaña, sino durante el proceso electoral, en cumplimiento, como digo, de la reforma constitucional aprobada y los criterios de transparencia y rendición de cuentas. Y por último, que OMPE tenga la prerrogativa de llevar a cabo la cobranza coactiva para que las sanciones que la OMPE imponga sean efectivas y que eso tenga un efecto preventivo que hoy no tiene, porque se sabe que si uno incumple con la ley no va a pasar nada porque le imponen una multa altísima, pero no hay forma de cobrarla. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Costa. Finalmente, congresista Rosas. Presidenta.